leído y estudiado el libro de Hebreos está cojo en doctrina. ¿Sí me escucha bien? Si yo hiciera una pregunta aquí, las 7 cosas del tabernáculo de reunión que son imperativas y que son tipológicas, ¿quién me podría responder las 7 cosas del tabernáculo de reunión en su orden? Entonces, aún los predicadores deben estudiar esto. Los diáconos deben de estudiar esto, porque, hermano, cuando usted lee el libro de Hebreos, usted encuentra algo tan magistral, un conocimiento tan profundo, tan regio, que usted dice, es que de cada frase, de cada pedacito del libro de Hebreos se sacan cantidades de explicaciones. Y entonces cuando predicamos, somos predicadores, ¿cierto? Pero el libro de Hebreos no es para gente inconversa. El libro de Hebreos es para creyentes. Y el libro de Hebreos nos da una explicación completa del Antiguo Testamento. ¿Quién iba a creer? Y nos da esa explicación y nos la trae al contexto del Nuevo Testamento y dice: aquello era esto que está aquí, esto otro era esto, la nube era esto, el cordero era esto. Y nosotros a veces nos quedamos como cojos en cuanto a la predicación, pero miren el libro de Hebreos como nos lleva allá. Mientras que mi esposa en la cocina escucha música, yo en el baño estoy escuchando estudios. Y hoy estaba estudiando, toda esta semana estaba estudiando con respecto a este tema, y la semana pasada, porque me parece que antes de todo, el creyente debería fijarse en el orden de las doctrinas y luego pasar al libro de Hebreos. Porque si usted mira bien y usted es bien unicista no es dar explicación del nombre de Jehová. ¿Sí me hago entender? Ni unicista es hacer un acróstico del nombre de Jesús. Unicista es conocer la unicidad de Dios. Unicista no es que un predicador empiece hablando de la salvación y termine con el nombre de Jesús. Que esa es como la rama del predicador. El predicador tiene que tener una línea de predicación y no terminar con doctrina. Si va a predicar doctrina, predique doctrina, pero si usted empieza con el pecado y usted dice, bueno, y en el nombre de Jesús, y Jesús es Dios, y Jesús, usted está rellenando ahí porque se le acaban los argumentos. Debemos de tener algo bien claro en cuanto a la unicidad de Dios. Por eso cuando usted, hermano, y yo nos damos la tarea de predicar, tenemos que mirar todas las herramientas doctrinales para llegar a un consenso. Miren qué texto tan bonito. El texto de Hebreos 2:8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. O sea, a Jesús le fue sujeto todo. ¿Quién le entregó todas las cosas a Jesús, a la humanidad de Jesús? ¿Quién? El Espíritu de Dios, que se hizo carne, se metió en Jesús
Él le sujetó, o sea, cambió el lugar de gobierno. Primero gobernaba desde el cielo, pero viene Jesús, Dios manifestado en carne, y empieza a gobernar ¿desde dónde? Desde aquí. Eso es lo que está diciendo el libro de Hebreos, que le sujetó todas las cosas y que no hay nada que no le sea sujeto. Le está diciendo que cambió el lugar de gobierno. Gobernaba en el cielo, pero ahora está gobernando ¿en dónde? En la tierra, en la humanidad de Cristo. Y dice, fue hecho un poco menor que los ángeles. Ese poco menor que los ángeles es por su humanidad, pero el espíritu es superior a los ángeles. ¿Sí la coge ahí? Es por la humanidad, es un poco menor que los ángeles, porque la humanidad, según el apóstol de Hebreos, la humanidad es débil, pero en su poder y en su espíritu es superior ¿a quién? A los ángeles. Poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. O sea, ahí lo pone por superior, lo hace por menor y luego lo pone por encima. O sea, aunque en su humanidad es poco menor que los ángeles, pero en esa humanidad, y ahí me lo pone por encima, para no por debajear a Jesús, a la humanidad de Jesús. Dice, fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria ¿y de qué? Y de honra. O sea, le está diciendo, el apóstol de Hebreos dice, Él es un ser humano, pero al mismo tiempo Él tiene toda la gloria y toda la honra. O sea, al mismo tiempo Él es el Dios todopoderoso. Y cuando usted lee el libro de Hebreos, usted dice, wow, qué impresión, porque entre más lo lee usted, más le saca. Yo en estos días me sentaba y leía un texto, hermanos, y le sacaba, y volvía y lo leía y le sacaba, porque ahorita nos vamos a devolver al capítulo 1, ahorita si no entiende. Y usted, es impresionante la riqueza de palabra que hay en esto. Y dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Aquel qué? O sea, convenía que el creador de todo, y lo tengo acá en varias versiones, la Vetus dice, convenía que el creador de todo, dígalo amigo, porque convenía que el creador de todo, y la Vetus dice, porque nos caería bien que el creador de todo, por cuya causa son todas las cosas. O sea, es un tremendo texto. Ahí está hablando de unicidad. Lo que pasa es que los trinitarios, y por quien todas las cosas subsisten, está diciendo que Jesús se hizo carne, pero Él es el creador de todas las cosas. Él es el que merece gloria y honra, y Él es el que le da vida a todas las cosas. Y si este texto, a mí me parece que este texto por debajea al Padre, si hubiese una Trinidad, este texto por debajaría al Padre, o sea, lo pondría por debajo del Hijo. Pero como Jesús es el Padre, entonces no lo por debajea, sino que le da la altura a la humanidad de Cristo, que es el Dios manifestado en carne, y por cuyo poder han sido creadas todas las cosas, y Él le ha dado vida a todas las cosas, y Él merece toda gloria, toda honra, y lo empodera, y dice, por ese padecimiento. Es que el asunto aquí, hermano, es que cuando usted ve la palabra, esa palabra lo sube a usted a un nivel de discernimiento y de revelación. Qué privilegio que Dios nos da tener esa revelación nosotros. Yo veo en las redes
a unos muchachos y a veces uno como que quiere pelear allá en las redes o enseñar, pero son gente tapada y cerrada por dentro. Le metieron cerrojo, cadena, candados y botaron la llave. Pero es tan fácil entender un texto como este, pero ellos no lo entienden. Y uno se queda aterrado y dice unos errores tan garrafales. Pero cuando el hebreo nos muestra a Jesús y nos lo empieza a explicar, y dice: Él se hizo carne para perfeccionar a lo que Él creó en carne. ¿A quién? A usted y a mí. Porque era de la única forma que Él podía solucionar el problema de ¿quién? Del hombre. Oiga, pero Dios es tremendo. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Me escucha bien? Si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, me está diciendo que lo que se ve no fue hecho en imperfección. Porque si lo que no se ve fue hecho por Dios en perfección, lo que no se ve, lo que se ve es un modelo de lo que no. Y lo que se ve, si Él ya hizo el primer modelo, el segundo modelo tenía que ser ¿qué? Tenía que ser ¿qué? Mejor. Por eso Adán tenía la facultad de ir al campo, conocer los animales, ¿sí me escucha bien? Recorrer la tierra con su esposa Eva y volver a hablar con Dios. Tremendo. Satanás tuvo una oportunidad en el cielo y lo pusieron de músico. No me ponga a creer que Satanás era el único músico y que fue el querubín de alabanza. No, Satanás es uno más del cielo. Porque es que le damos mucho poder y le damos mucha relevancia. No, él fue uno más. Lo que pasa es que la Biblia cuenta la historia de Satanás para dar la relevancia de por qué cayó. Y creemos que el día en que fuiste creado habían instrumentos, Satanás es el príncipe, el músico principal. Eso es mentiras. Dios tenía un séquito de músicos en el cielo, tiene, de adoradores, de protectores. Pero entonces le empoderamos a Satanás, y Satanás era el músico, el director de alabanza. Eso no me lo dice la Biblia. Si no me lo dice, no lo diga. Nada. Lo que la Biblia está contando es cuán detalle tiene Dios para crear algo. Cuán cuidadoso es Dios. El día en que fuiste creado, y empieza a contar la historia, pero te enalteciste por causa de tus contrataciones y dijiste: subiré a lo alto y me sentaré. O sea, quería quitarle el trono a Dios. Significa que Satanás y los ángeles no pueden acercarse sino hasta donde está el resplandor de su gloria, y con solo el resplandor se tienen que devolver. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. ¿Sí me escuchan? Entonces a veces le damos mucha relevancia, y cuando hablamos de esto tenemos que considerar de que el hombre fue creado de un molde perfecto, pero el hombre fue creado no en imperfección. La imperfección la trajo el pecado. El hombre fue creado en perfección, y en una perfección, digámoslo así, con un modelo mucho mejor. Les voy a decir por qué. Porque Dios es tremendo, hermano. Hacer a Adán y decir, bueno, Adán es, porque el apóstol dice, es que Adán era tipo de Cristo. Tenía esa humanidad, podía espiritualizarse y podía humanizarse en el momento. O sea, en la presencia de Dios se espiritualizaba, pero iba a buscar los animales o los frutos y volvía a su humanidad. Era tremendo. Por eso algunos ni suben
y ponen a los ángeles, uy, los ángeles, y algunos quieren ver ángeles, y yo no sé para qué los quieren ver, yo quiero ver a Cristo. A mí no me interesan los ángeles para nada, y que no se me aparezcan, y que no me cuiden. Yo no quiero que me cuiden los ángeles, yo quiero que me cuide Cristo, que es superior a los ángeles. Denle un aplauso al Señor. Él es el que lo cuida a ustedes. Si los ángeles sí nos cuidan, dice alguno, porque el texto dice: mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en donde. No, eso era para Cristo. Cuando él estaba sufriendo, ángeles lo rodearon. Eso no era para nosotros. El que nos cuida a nosotros dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si yo le digo al Señor: Señor, manda a tus ángeles a que me cuiden, el Señor va a decir: pero es que me vas a desplazar a mí. Los demonios pelean con los ángeles, mas no los respetan. Pero los demonios respetan el nombre que usted lleva en su frente. Los demonios respetan el nombre de Jesús. Es nombre sobre todo nombre. Así que usted debe de decirle al Señor: Señor, guárdame, Señor, va conmigo, Señor. Y además, escúcheme bien, si usted es hijo de Dios, usted no necesita que el Señor vaya en el exterior, usted va con Él adentro, porque Él dijo: yo estaré con vosotros y estaré en. ¿Cuántos tienen a Jesús dentro de sí? O sea que usted, hermano, está más guardado, hermanos, más guardado que los jeques árabes, más guardado que el presidente Trump, más guardado que el Papa. ¿Sabe por qué? Porque a usted no lo cuidan hombres comunes, a usted lo cuida el poder de Dios que está en usted, y esa autoridad se la dio Dios en el nombre poderoso de Jesús. Tremendo, ¿no? Así que, habiendo de llevar a los hijos a la gloria, ¿por qué se humanó Cristo? ¿Por qué se hizo carne? Porque los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles son raza. Los ángeles nacieron hechos, fueron creados. ¿Sí? Sí. Usted tuvo nacimiento, tuvo origen. Dios lo creó a usted, se apersonó de usted. ¿Sí? Por eso los ángeles no son hijos de Dios, los ángeles son seres creados, son una raza. Pero usted es hijo de Dios. Porque usted es hijo de Dios. Él tenía que venir a resolver el problema suyo y mío y devolverlo a esa gloria que tuvo, ¿sí? ¿Me escucha bien? Que tuvo usted en el Adán inicial, en el Génesis. Esa gloria que nunca debimos de salir de esa gloria donde Dios nos gobernaba, Dios era nuestra luz, esa gloria donde Él era nuestro resplandor, esa gloria donde estaba el árbol de la vida. Y el Señor dice: pues por tanto Él debía de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué quiere decir? Con la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo desde el monte, el olivar, el sacrificio de Cristo desde la kenosis, el sacrificio de Cristo desde los látigos, tendría el propósito de devolvernos a la gloria, hermano. Por eso a usted no lo espera un infierno, ni lo esperan las tragedias. Por eso le digo, no se lamente tanto. A usted lo espera la gloria celestial, hermano. Dios lo va a devolver a usted donde Él quería tener al hombre. Por eso Juan en su última profecía dice: entonces yo, Juan, vi cielos nuevos y tierra nueva. O sea, Dios quería devolver al hombre al paraíso inicial, para que el hombre gozara de los deleites eternos de un Dios poderoso, amoroso, de un Dios protector, de un Dios que daba cosas, hermanos, tremendamente poderosas, pero el hombre no quiso. ¿Cuántos quieren en esta noche que Dios los devuelva allá? Porque el hombre sí quiere, pero algo lo ata, pero nosotros sí iremos allá. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos va a devolver allá.
Algunos tienen desespero construir una casa y hacer esto, hacer aquello, hacer aquello. No, ojalá venga ahora. ¿Qué cuentos? Seguimos viviendo, sí, bueno, si seguimos viviendo, que Dios haga lo que hay que hacer y que nos dé lo que nos quiera dar. Pero si Él viene hoy, sería una victoria para nosotros tremendamente poderosa. ¿Sabe por qué? Porque ya el sacrificio lo hizo. Ya solo quiere que usted quiera. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El único que puede volver al hombre a la santidad y darle a conocer la santidad al hombre se llama Jesucristo. Porque el hombre fue creado en santidad. ¿Con los atributos de quién? De Dios. Por eso Él quiere devolvernos a esa santidad. De uno son todos, y por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. En el contexto, Jesús se denomina Hijo de Dios para dar a conocer la santidad de Dios, dar a conocer al Padre, revelarnos al Padre, revelarnos el propósito de la salvación, revelarnos qué quiere el Padre con nosotros, a dónde nos quiere llevar el Padre. Y por eso el apóstol Juan dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién nos dio entendimiento? Jesús, el Hijo, la humanidad de Cristo. Por eso Dios, el Espíritu, no podía venir, porque no había hombre que le viera y ¿qué? Y viviera. ¿Qué dijo Manoa a la mujer? Vamos a morir porque hemos visto a Dios. ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? En el Éxodo dijo: no me podrás ver porque no hay hombre que me vea y ¿qué? Y viva. Entonces, ¿qué sucede? Tendría que Jesús, Dios, hacerse carne, hacerse humano, para darnos a conocer todo lo que Adán perdió y volvernos a llevar a ese estado espiritual y conocer la santidad de Dios. Y por eso se tendría que llamarnos hermanos. Pero vea, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Si a usted le dice: Jesús es el verdadero Hijo de Dios, dígale: sí. ¿Qué? Es el verdadero Dios. ¿Y qué? Y la vida eterna. O sea, el que tiene al Hijo tiene el verdadero Dios y la vida eterna. Tiene el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Pero hay algo tremendo. Nos reveló todo, su gloria, su santidad. Pero luego dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Vean, ese Jehová, ese Josué o Joshua o Yeshua, ese Jesús es la revelación de ese Salvador. Y dice: revelaré a mis hermanos tu nombre. Por eso Jesús tenía que hacerse hijo, para dar a conocer a Dios. Y cuando lo confrontan, porque Él solo se le reveló como Dios a los judíos, no le reveló a los gentiles, a los judíos que estaban esperando un Mesías. Y el Mesías que estaban esperando los judíos no era un profeta más. Ellos estaban esperando que el Dios que les había hablado, les había dado las promesas, se sentara en el trono de David. Porque ellos esperaban un reino perpetuo, pero perdieron la oportunidad por tanto pecado. Y dice: anunciará a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y ese contexto, o ese texto, aunque ahí está en un contexto, usted ve a Jesús alabando. Y entonces los trinos dicen, o los dualistas dicen: es que Jesús alabó al Padre en esa humanidad.
¿Sí? ¿Me escuchan? Tenían que enseñar todos los parámetros que el pueblo de Israel no quiso aceptar, y tenía que mostrar. Por eso cuando usted ve, le explicaba yo el domingo o el martes creo, de lo de la Santa Cena. Usted cree que la Santa Cena fue ahí en segundos, y la cena del Señor con los apóstoles se demoró aproximadamente 5 horas, porque Él empezó a hablarles de la doctrina, empezó a hablarles de una cosa, les habló hasta de los juicios que vendrían. Pero como solo leemos la Santa Cena, entonces usted cree que partió el pan, y no, Él empezó a hablar, porque para eso era la cena de Israel, para conversar, hablaban. Y entonces usted va a mirar, ellos lo escuchan a Él orando, y te alabo, Padre. ¿Para qué era eso? En esa humanidad sujeta estaba alabando no una persona superior, no un Dios superior a él, sino que estaba alabando el propósito que en ese momento iba a empezar a cumplirse, porque después de esa oración Judas vino por él con los soldados para llevárselo preso. Estaba cumpliendo eso, estaba diciendo: hoy se cumple. Estaba alabando esa predestinación, estaba alabando esa anticipación de esa profecía. Y entonces cuando usted ve, dice: ay, hay dualidad. No, Él estaba en su posición de hijo, de humano, y se iba a soltar de todo poder. Escúcheme bien. Si Él quisiera, le digo a Pedro, yo ya vendrían ángeles a qué. La humanidad de Cristo se sometió. ¿Sí? ¿Me escuchan? Se negó a sí mismo, y negarse a sí mismo era negarse a ese poder. Lo tenía, pero no lo quiso utilizar. Como quien dice: alguien tiene algunos derechos a esto, pero no, yo no lo voy a utilizar, tal cosa. Y entonces cuando se somete bajo su propia palabra, bajo su propia profecía, bajo su propio propósito, bajo su predestinación, no se somete a ninguna otra cosa, sino que se somete a todo lo que Él prometió desde el Antiguo Testamento hasta su venida. Y cuando Él se sometió, Filipenses dice, se sometió ¿a quién? A nadie, a Él mismo. ¿A qué? A todo lo que le había dicho aquí. Por eso cuando usted ve a Jesús sometiéndose, pensamos que Jesús se mostró una debilidad, y mostró no. Jesús simplemente estaba negándose a ese poder, porque donde Jesús hubiera querido destruir esto. ¿Cuántos ángeles destruyó Sodoma y Gomorra? 2. Destruyó 5 ciudades que están ahí inmersos en Sodoma y Gomorra. 2 ángeles. Y dice a Pedro: si yo quisiera, legiones de ángeles vendrían a mí. ¿A pelear con quién? Con soldados. Hubieran destruido esto, hermano, hubieran destruido el universo. Pero Él quería someterse. ¿Sabe para qué? Para que usted lo conociera y yo lo conociera, para que usted le diera la gloria y yo le diera la gloria, para que usted fuese santo y yo fuese santo, para que usted fuera hermano e hijo de Él y yo fuese hermano e hijo de Él, para que aprendiéramos a alabarle y a glorificarle, y para que aprendiéramos a someternos a Él en un espíritu de temor reverente. Cuando hablamos de Él, tenemos que someternos a Él. Y entonces termina diciendo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Cuándo le dio hijos? A los que creen en su nombre. Por ahora nosotros no somos hijos de otro padre. A los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús recibe, escuche bien,
toda esa promesa de tener hijos, porque hemos creído en Él. Yo y los hijos que Dios me dio. Para mí no hay un Padre sin nombre. Para mí Jesús es el Padre eterno. Y esos hijos que Dios le dio, se los dio ¿en dónde? En la profecía. Llamaré a un pueblo que no es, a una no amada, la llamaré y la haré amada. Por eso cuando usted y yo conocemos este libro de los Hebreos, hermanos, nos tenemos que dar a la tarea de darnos la pena y estudiar a profundidad. ¿Cuántos son hijos de Jesucristo? Amén. Su humanidad y la revelación de su nombre nos ha facultado para ser hijos de Él. Yo no tengo un papá sin nombre. Qué pesar de los que tienen un papá sin nombre, porque Dios no es Padre, Señor no es Padre. ¿Me escucha bien? Los atributos o adjetivos calificativos no le dan la definición de Padre, pero el nombre del Padre se llama Jesús de Nazaret, porque Él dijo: yo y el Padre uno solo somos. Y cuando usted va a llamar a su papá, usted no dice: ¡ay, papá! ¿Usted cómo le dice? Jesús. ¿Cómo llama a su Padre eterno? Jesús. ¿Se lo compruebo? Porque un hijo nos es nacido, niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Escuche. Tiene que saber estudiar eso. Un niño nos es nacido, su manifestación en carne, hijo nos es dado, Jesús el Hijo de Dios, el principado sobre su hombro. Ese principado es la cruz del Calvario. El principado tenía que era un principado. Un principado era un gobierno. A Jesús le fue entregado el principado sobre su hombro. ¿Quién iba a creer que con la cruz del Calvario Jesús iba a vencer a las potestades, a los demonios, al diablo y a la muerte, y los iba a exhibir públicamente, iba a triunfar sobre ellos en la cruz? Pero la cruz del Calvario tiene una connotación muy grande. El principado iba a gobernar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia todo lugar. Por eso se hizo una cruz. Por eso no fue colgado, ahorcado, no fue ahogado, no fue asesinado a piedra, no fue asesinado a cuchillo, sino que la cruz tomaría toda potestad de los 4 puntos cardinales, cardinales, no solo de lo físico, sino de lo eterno. El principado sobre su hombro. O sea, Jesús se le entregaría toda potestad y toda autoridad. Lo acabamos de leer en el desde el verso 8 hasta el 11. Jesús tendría toda autoridad y toda potestad. Y después de tener toda autoridad y toda potestad, ahí sí dice Isaías: y llamará su nombre ¿qué? Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y luego dice lo dilatado. ¿Qué es lo dilatado? ¿Cuánto permanecería el Evangelio para salvar al hombre? Lo dilatado de su imperio. O sea, ese tiempo de gobierno del Evangelio, estamos en el gobierno del Evangelio. Ese gobierno del Evangelio es para salvar al hombre. Lo dilatado de su imperio. Jesús tiene potestad, y el imperio de Jesús está aquí en la iglesia. Escucha bien. El mundo entero está bajo el imperio de Satanás, pero la iglesia tiene el gobierno de Dios, tiene el imperio de Dios, porque Dios está gobernando la iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ya les hablé de eso, de la cruz. La peor muerte sirvió para Jesús derrotar todo. Amén. Y para volverse humanamente a ser dueño de todo. Amén. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El diablo era nuestro amo y el amo de los judíos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? ¿A cuáles? A los que pecaron. O sea, ¿por qué no los socorrió? Porque no eran hijos, porque fueron creados en perfección. Y uno creado en perfección, ¿cómo va a pecar si no conoce el pecado? Pero la decisión estaba en ellos. En cambio nosotros venimos de menos a más. Venimos de ser pecadores, venimos del lodo, venimos de la basura, venimos de la caneca donde nos metió el diablo a nuestros padres, a nuestras generaciones. Venimos de allá abajo, venimos donde el diablo nos tenía sujetos y dominados. Pero vino uno que nos sacó de allá y empezó a perfeccionar. Y hoy somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aleluya. Imagínense, hermano, de la miseria a la gloria, de la basura, aleluya, aleluya, de hijo de las tinieblas al hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso fue lo que nos dio Jesús. Nos sacó de allá, nos limpió, nos puso vestido nuevo, nos dio un nombre que es sobre todo nombre, y estamos sentados en lugares celestiales. Ya no pertenecemos a la basura ni al mundo, sino al reino de su amado. Por eso yo amo a este Jesús. ¿Cuánto lo aman? ¿Cuánto lo aman? ¿Cuánto lo aman? Aleluya. ¿Cuánto lo aman? Es que usted no era nada, usted no era nadie, pero Jesús le dio un nombre, Jesús le dio un lugar. Por eso usted ya ahora es hijo de Dios, es iglesia, es ministro del nuevo pacto, tiene poder y autoridad sobre muchas cosas, y usted está esperando la gloria celestial, porque el Señor va a llevar a sus hijos al cielo mismo, para que lo conozcamos en persona, para que lo conozcamos frente a frente. Por eso usted ya no pertenece a este mundo, hermano, niéguese a todo este mundo. Aleluya. Y dice, sino que socorrió a los hijos de Abraham. ¿Escuchó bien? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote. Usted no tenía sacerdote. Oiga, que Jesús es completo, pero Él se hizo sacerdote. Y como si fuera poco, como Él se iba a ir, toma el sacerdocio, el primer sacerdocio que aparece, para que hubiese un sacerdocio eterno, un sacerdocio espiritual. Sacerdote según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Es lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son. Él fue tentado en el desierto. Ningún hombre podía vencer la tentación, X o Y tentación que tuviese. De una u otra forma caía. Pero Jesús venció la tentación. El único que puede socorrer a los que son tentados es el que no lo venció la tentación. ¿Y este es quién? Jesús. Pero no solo
nos puede socorrer, sino que es el sacerdote de nuestras almas. Amén. Como quien dice, usted pecó, necesita un cordero, ese sacerdote le pone el cordero. Usted pecó, necesita derramación de libación, derramamiento de sangre, ese sacerdote pone el cordero y la sangre. Usted pecó, necesita sacrificio, ese sacerdote pone sacrificio. Usted pecó y necesita oración, ese sacerdote oró por usted y por mí en el huerto del Olivar, para que usted y yo alcanzásemos a ser hijos de Dios y a tener la libertad que nos perdonara de todo pecado y la sangre de Cristo nos limpiara con un sacerdote eterno. Den un aplauso al gran sumo sacerdote llamado Jesús. ¡Aleluya! Póngase de pie. Usted no puede decir que no puede, porque Él lo socorre a usted. Usted no puede decir que hay un del pecado que le está matando, porque Él socorre a usted. Usted no puede decir que algo le vence, porque Él ha vencido todo. Usted no puede decir que Él está solo, que usted está solo, porque usted también está en el plan de Él. Él está con usted en todo momento, porque usted le pertenece. Porque usted le pertenece a Él. Y mire, se pone, antes de que usted le diga al Señor, Señor, ¿quién soy yo? César, antes de que usted le diga, Señor, ¿quién soy yo? Julio, yo. Él mismo se pone en ese medio, en esa humanidad, dice que es el hombre para que te acuerdes de Él, o el Hijo del Hombre para que lo visite. Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Cuando dice esto, está diciendo que Jesús, siendo el Dios de la gloria, se hizo humano, se hizo carne. Pero eso sí, Él nunca dejó el trono ni nunca dejó la gloria. Nunca predique eso, que Dios nunca dejó el trono ni dejó la gloria, jamás. Pero Él se hizo carne. ¿Para qué? Para darse a conocer que usted, yo, que éramos más débiles que los ángeles, menos que los ángeles, podíamos tener o alcanzar una salvación tan grande, un poder tan grande. Él nos podía coronar y subir el nivel nuestro más arriba. Por eso cuando el apóstol empieza este texto dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hermano querido, ya el Señor nos dejó una huella ya en los primeros apóstoles, nos dejó una huella ya cuando Jesús vino en carne, se hizo carne, hermano, cuando Él se apersonó de su problema y de la salvación. Así que en esta noche usted no puede soltar a Jesús, porque Jesús es el autor de su vida, Jesús es el autor de su alma, Jesús es el autor de su eterna salvación, Jesús es el autor de su ministerio, Jesús es el autor de la entrada al cielo, Jesús es el autor de su perdón, Jesús es el autor de su bendición, Jesús es el autor del poder que usted tiene, y Jesús es el autor de la vida eterna. Denle un aplauso al autor de todas las cosas. Es el autor de todo. Aleluya. No se dice. Terminemos cantando un himno. No se deslice, por favor. No desmaye. Jesús
Jesús está aquí. Oh, Aleluya.